Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. Bienvenidos, hoy nos vamos a meter de lleno en la historia de una de las instituciones más debatidas y francamente más extrañas de la política estadounidense, el Colegio Electoral. Y es que tiene una historia llena de accidentes y de cambios inesperados. Totalmente. Para arrancar, un dato que parece casi un chiste. En la primera elección presidencial, en 1789, el Congreso que tenía que contar los votos llegó tan tarde que todo se retrasó. ¿Cuánto se retrasó? Más de un mes. Por mal tiempo, caminos imposibles. Lo que debía pasar el 4 de marzo terminó ocurriendo hasta el 6 de abril. Un inicio un poco accidentado para una nueva nación, ¿no? Casi una metáfora de lo que vendría después con el sistema. Exacto. Y esa es nuestra misión hoy. Desentrañar cómo una idea concebida por los fundadores como una especie de asamblea de sabios... Sí, se transformó en el sistema que conocemos. Vamos a usar documentos de la época, actas del Congreso, análisis históricos para explorar, pues, esas crisis y esas maniobras políticas que le dieron forma. Me parece perfecto. Hay mucho que desempacar ahí. Muchísimo. Entonces, para empezar, ¿cuál era el plan original? ¿Qué tenían en mente los fundadores con este sistema? Bueno, si uno revisa los documentos de la Convención Constitucional o los papeles federalistas, se ve que tenían dos grandes miedos. A ver. El primero, un miedo a la democracia directa, a lo que ellos llamaban el tumulto y el desorden. O sea, que la gente votara sin filtros. Exacto. Y el segundo miedo era tener un ejecutivo débil. Por eso no querían que el Congreso eligiera al presidente, para que no fuera, digamos, una marioneta del legislativo. Buscaban un punto medio, entonces. Ni el voto popular directo, ni una elección interna del Congreso. Que hoy suena increíblemente idealista. John Jay, en el Federalista 64, lo describe como asambleas de los ciudadanos más ilustrados y respetables. Hombres que por su sabiduría elegirían al mejor líder. La idea era crear un estadista, no un político de campaña. Exactamente. Alguien por encima de los caprichos de la multitud o de las presiones de un partido. Pero es importante decir que esa idea no nació en un vacío. El cálculo de cuántos electores tenía cada estado estaba ligado a un tema muy conflictivo. Al compromiso de los 3/5, absolutamente. Lo que le daba a los estados del sur un poder desproporcionado desde el día 1, al contar a la población esclava para la representación. Así es. El sistema, desde su concepción, no era solo filosofía pura. Era también un cálculo de poder muy crudo y ligado a la esclavitud. Y el mecanismo que diseñaron era peculiar, por decirlo suavemente. Sí. El artículo 2 original de la Constitución. Cada elector emitía 2 votos para presidente. No había voto para vicepresidente. El que sacaba más votos era presidente. Y el segundo lugar... se convertía en vicepresidente. A mí esto me suena a una receta para el desastre. ¿De verdad no vieron venir que el segundo lugar podría ser tu mayor rival político? Es una gran pregunta. Y la respuesta parece ser que no. Subestimaron por completo el poder de las facciones políticas. ¿Estaban pensando en George Washington? Exacto. En una figura por encima de toda disputa. Creían que los electores votarían por los mejores hombres y que estos, por ser los mejores, podrían gobernar juntos sin problema. Fue una visión increíblemente optimista. Por no decir ingenua. Por no decir ingenua, sí. Entonces, tenemos este ideal en el papel. ¿Cuánto tardó en chocar con la realidad? Pues, prácticamente nada. La primera elección en 1789 fue unánime para Washington. Sí, pero el proceso detrás fue un caos. Logístico y político. Totalmente. Para empezar, solo participaron 10 de los 13 estados. Carolina del Norte y Rhode Island todavía no habían ratificado la Constitución. Y lo más irónico es que Nueva York, que en ese momento era la capital del país, tampoco participó. No se pusieron de acuerdo en cómo elegir a sus electores, se les pasó el plazo y se quedaron fuera. Increíble. Y los que sí participaron no tenían un método único.
Las fuentes muestran una variedad enorme. En 5 estados, la legislatura estatal simplemente los nombraba a dedo. Cero participación popular ahí. 0. En otros 6 había alguna forma de voto popular, pero muy diferente a lo de hoy. En Maryland, por ejemplo, la gente votaba a viva voz. A viva voz. Imagínate la presión social. Claro. Y en Delaware los números son ridículos. Se elegía un elector por condado. Y hay registros de que en el condado de Newcastle, el ganador obtuvo 163 votos. no es precisamente una movilización democrática masiva. Para nada. Y el acto físico de votar era otra cosa. No había boletas oficiales del gobierno. Cada quien llevaba su papelito, el famoso ticket. Exacto. A veces escrito a mano, a veces impreso por las fracciones políticas que ya empezaban a surgir. Hemos visto imágenes de esos tickets y son fascinantes. Hay uno demócrata de Maryland, ya de 1864, pero que ilustra el punto. No solo listaba a los candidatos a elector, sino a toda la planilla del partido, desde el gobernador hasta el último juez. Y ese es el punto clave. Desde el principio, esto fue una operación de partido, no una deliberación de sabios. El ideal del elector independiente se desmoronó casi antes de empezar. Sí, la figura de Washington fue como un parche que tapó las grietas del sistema por 8 años. Su prestigio mantenía todo unido. Pero en 1796, Washington dice, no voy a un tercer mandato. Se quita el parche. Se quita el parche. Y la primera grieta que se abre de par en par es la de los partidos políticos. Y aquí es donde el ideal choca de frente con la realidad. Tenemos a los federalistas de John Adams contra los demócratas republicanos de Thomas Jefferson. ¿Qué pasa cuando usas una máquina diseñada para un mundo sin partidos en una contienda partidista? Pues que se rompe, y de forma espectacular. La visión del cuerpo deliberativo chocó con el único objetivo de un partido: ganar. Claro. Un análisis histórico que revisamos lo describe sin rodeos. El colegio electoral se convirtió de la noche a la mañana en un cuerpo de miembros que votarían robóticamente por los nominados de su partido. Y esto sin cambiar ni una coma de la Constitución. La práctica aplastó a la teoría. Por completo. Y en 1796, el sistema de 2 votos simplemente explotó. Los federalistas tenían a John Adams y a Thomas Pinckney. La idea era que sus electores votaran por ambos y listo. Pero no contaban con las intrigas internas. No contaban con Alexander Hamilton, que no era precisamente fan de Adams. Hamilton ideó una maniobra secreta. ¿Cuál fue? Convenció a algunos electores del sur para que votaran por Pinckney, pero que usaran su segundo voto para Jefferson, el rival, en lugar de Adams. Quería que Pinckney superara a Adams. Una jugada de ajedrez político. ¿Y le funcionó? No, porque el plan se filtró. Cuando los electores de Nueva Inglaterra, leales a Adams, se enteraron, Contraatacaron. en represalia, omitieron a Pinckney de sus boletas. Votaron por Adams y por otros candidatos menores. El resultado fue un caos. Y el resultado final fue... John Adams, un federalista como presidente. Y Thomas Jefferson, el líder de la oposición, como vicepresidente. O sea, el presidente y el líder de la oposición tenían que gobernar juntos. Imagínate esas reuniones de gabinete. La cena de Navidad más incómoda de la historia, pero durante 4 años. Entonces fue una crisis constitucional con todas las letras. A ver, cuéntanos esa. Los demócratas republicanos ya habían aprendido la lección, ¿no? Aprendieron la lección de la disciplina de partido. Para 1800, sus candidatos eran Thomas Jefferson y Aaron Burr. La instrucción fue clara: voten por ambos. Y lo hicieron, con una disciplina férrea. Cada uno de sus 73 electores votó por Jefferson y por Burr. El resultado, un empate perfecto, 73-73. Y según la Constitución, un empate se resuelve en... La Cámara de Representantes. Pero aquí viene el giro perverso. No votaba la nueva Cámara, que tenía mayoría del partido de Jefferson. No me digas, ¿votaba la Cámara saliente? La que acababa de ser derrotada en las elecciones y que todavía estaba controlada por los federalistas. O sea, los perdedores tenían que decidir quién de sus 2 mayores rivales iba a ser presidente. Esto no podía terminar bien. Y no fue fácil. Los federalistas odiaban a Jefferson, pero muchos desconfiaban todavía más de Burr. La elección se estancó. ¿Y cuánto tiempo duró el bloqueo? 7 días. Se votó 36 veces. La nación estaba en vilo, había rumores de conspiraciones,
Claro. Tenemos cartas de la época, como una del federalista Charles Carroll, que acusa a los partidarios de Jefferson de usar artes y mentiras para manipular la elección. El resentimiento era palpable. ¿Y cómo se resolvió al final? Finalmente, algunos federalistas, convencidos por Hamilton de que Jefferson era el mal menor comparado con Burr, se abstuvieron. Eso permitió que Jefferson ganara la presidencia. Hay que hacer cambios. Era inevitable. Esa crisis forzó el primer y único gran ajuste estructural al sistema, la 12ª enmienda. Que se ratificó muy rápido, para 1804. Sí, y la solución es elegantemente simple. A partir de entonces, los electores emitirían un voto distinto para presidente y otro para vicepresidente. Se acabó el juego de el segundo lugar es vice. Esto es, en esencia, el reconocimiento constitucional de que la política ya se jugaba en equipos. Exacto. Reconoció la realidad de los tickets presidenciales. Y lo fascinante es que la enmienda no obligó a los electores a ser leales. Todavía asumía su independencia teórica, pero cambió el diseño de la boleta para evitar otro empate. Una solución pragmática. Ok, con la enmienda se soluciona el problema del empate. Pero los partidos, ya consolidados, no se iban a quedar quietos. Buscaron la siguiente ventaja. Y la encontraron. Encontraron la estrategia que define por completo las elecciones de hoy. La regla de el ganador se lo lleva todo. Que es fundamental entender que esto no está en la Constitución. Para nada. No fue parte del diseño original. Fue una estrategia puramente política, adoptada estado por estado. ¿Y quién fue el primero? Virginia fue pionera, ya para la elección de 1800. Y lo increíble es la honestidad brutal de la ley que aprobaron. ¿Qué decía? El propio preámbulo lo dice sin rodeos. Argumentan que, como no hay un método uniforme para todos, ellos adoptan esta regla para contrarrestar las tácticas de otros estados y evitar que el resultado sea contrario a la voluntad de la mayoría de la gente de este estado. O sea, lo admiten abiertamente. Están diciendo, como otros estados dividen sus votos y eso nos puede perjudicar, nosotros vamos a consolidar todo nuestro poder en un bloque para tener más peso. Es básicamente una carrera armamentista política. Y esto es clave, la regla que más define la elección moderna, la que permite que un candidato gane el voto popular pero pierda la presidencia. Nació de una táctica de un estado para anular el poder de sus rivales. Exacto. Una reliquia de una batalla política del siglo XIX que sigue decidiendo elecciones en el XXI. Y mientras esto pasaba, paradójicamente, el sistema se fue democratizando, al menos en la superficie. Sí, es una evolución paralela muy interesante. A medida que avanzaba el siglo XIX, la idea de que las legislaturas eligieran a los electores se volvió políticamente insostenible. Creció la presión por el voto popular. Claro. Para la década de 1830, casi todos los estados ya habían adoptado alguna forma de voto popular para seleccionar a sus electores. Y luego vino otro cambio, sutil, pero psicológicamente muy potente. La boleta presidencial corta. Eso es, en lugar de que la gente viera una lista de nombres desconocidos, los candidatos a elector, empezaron a ver los nombres que realmente importaban. Lincoln, Roosevelt, Kennedy. Y ese cambio es todo. Hace que el acto de votar se sienta como una elección directa. Votas por una persona, no por un intermediario. Pero es una ilusión, porque la maquinaria de fondo, la del colegio electoral, y la regla de el ganador se lo lleva todo, sigue intacta. Es como si hubieran cambiado la interfaz de usuario para que sea más amigable, pero el código fuente del programa sigue siendo el mismo desde hace 200 años. Esa es una analogía perfecta. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué tenemos? Un sistema que no fue un diseño meticuloso, sino el resultado de compromisos, crisis y sobre todo una adaptación constante a la realidad de la política partidista. Pasó de ser un ideal de filósofos a un campo de batalla estratégico. Cada grieta que apareció no se reparó volviendo al diseño original. Sino que se parchó con una nueva regla o táctica que le daba más poder a los partidos. Exacto. Y lo más notable es que los debates de hace 200 años siguen increíblemente vigentes. La tensión entre el poder de los estados y la voluntad popular. El miedo a un resultado que no refleje el voto de la mayoría, el rol de los electores, son las mismas conversaciones que tenemos hoy. James Madison, el padre de la Constitución,
vieron estos defectos casi de inmediato. Después de la crisis de 1800, él mismo consideró proponer una enmienda para crear un método uniforme de elección en todo el país. O sea, él mismo vio que el sistema no era perfecto. Lo reconoció desde el principio. Entonces la pregunta es, si los propios creadores vieron la necesidad de un cambio fundamental casi desde el inicio, ¿qué nos dice que, más de 2 siglos después, sigamos operando bajo un marco forjado por las luchas de poder de una era completamente diferente? El tiempo avanza, pero la historia nunca se detiene. Gracias por escuchar y hasta nuestro próximo encuentro.